Hola, buenas tardes. Esta es la primera entrevista que realizamos aquí en Innova Salud y Cultura, en nuestro canal de YouTube. Yo soy Leticia y estoy hoy con Cintia Guillén, que vamos a hablar del nuevo curso de gestión de exposiciones temporales que realizamos junto con la Universidad Complutense de Madrid. Y voy a hacerle unas preguntas para que nos cuente un poquito más sobre el curso, por si hay alguien que está pensando en realizarlo, que tiene dudas, pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Muy bien, Leticia. A ver si puedo contestar bien todas las preguntas. Seguro que sí. La primera pregunta era porque este curso es la primera vez que se hace en formato online. Se ha hecho otras veces presencial. Entonces, pues te quería preguntar si hay alguna diferencia o tú crees que hay algún cambio significativo. A ver, los cambios no son muchos, porque los contenidos van a ser los mismos, eso sí, actualizados, lógicamente, porque siempre hay conceptos y planteamientos nuevos y también recursos. Obviamente, pues la virtualización de los museos en las exposiciones, pues también la vamos a tratar mucho más de lo que tratábamos antes. Es decir, que, bueno, sí, en base a gestión, lo que es gestión, sí que es igual, pero luego todo lo que tiene que ver con creatividad, conceptualidad y desarrollo de nuevas tecnologías sí que lo hemos ampliado mucho para este certificado. Aparte, una cosa, claro, cuando lo hacíamos presencial, el trabajo final era una exposición temporal que realizábamos en algún lugar específico de la Comunidad de Madrid. Y lo hacían todos los alumnos en común. Ahora lo vamos a hacer igual, vamos a hacer grupos y cada grupo se va a encargar de una de las fases de la exposición y tienen que colaborar y tienen que ponerse de acuerdo para poder realizar una única exposición, pero la exposición pues se va a hacer virtual, no presencial. Eso, lógicamente, pues tiene unos pros y unos contras. Los pros, pues lógicamente que, bueno, pues no vamos a tener que atender a préstamos como tendríamos que hacer en otras ocasiones, ni contar con artistas, que tuvimos que hacerlo en la primera edición. Y eso, claro, pues es un pro, yo creo, porque se complica menos la gestión, ¿vale? Pero luego tiene los contras de que, bueno, pues hay que saber diseñar, hay que saber llevar la información y el discurso a lo virtual y tiene que resultar atractiva para que el público quiera entrar. Yo creo que es una, digamos, una vertiente nueva de las exposiciones temporales que tienen que empezar a pensar pues todos los centros y museos que hacen estas exposiciones, que lógicamente pues todo el mundo no puede ir a verlas de forma presencial y una pequeña muestra virtual pues no estaría del todo mal pues para poder visualizarla. No me refiero a hacer vídeos que por supuesto se hacen en directo o simplemente grabados sobre la exposición que tienes en tu sala de exposiciones, ¿no? Sino me refiero a hacer una exposición que puedas seguir de forma online, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, a hacer otra cosa un poco diferente. Pero lo de crear grupo, colaborar, tenerse que poner de acuerdo, eso sí que lo van a tener que hacer. Porque, y luego veremos, si hay muchos alumnos, pues a lo mejor se hacen 2 exposiciones o 3 en vez de una, ¿vale? Para que sea más fluida la comunicación. Pero comunicarte te vas a tener que comunicar vía, como ocurre con los propios museos, pues vía email muchas veces, por WhatsApp. Esto está ocurriendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues creo que es una enseñanza y una parte muy práctica que va a hacer que socialicen y que aprendan a trabajar en equipo, porque una exposición temporal es un trabajo que se hace en equipo. Sí, sí, oye, pues súper interesante, la Claro, verdad, porque al final es una manera de acercarles al mundo real. según los perfiles que tenga el alumno, vamos a intentar que estén en la fase que más les guste, ¿no? Bueno, siempre hay un alumno pues, que es más creativo, que busca más el concepto y que, bueno, pues que le interesa el curso por el comisariado. Y como vamos a dar mucho sobre comisariado, pues esos comisariados pues, son una fase. A lo mejor hay otros que les gusta más toda la parte de difusión, publicidad,
marketing de la exposición, pues van a estar en esa fase y en ese grupo de marketing. Otros a lo mejor lo que les interesa es ver pues cómo encajar el discurso y la selección de piezas y cómo montarlo para que se vea en lo virtual. Bueno, pues veremos cómo encajar a cada perfil en donde les guste más, pero igualmente van a tener que colaborar. Vamos, ¿Vale? súper práctico, que eso es lo importante Sí. del curso y de la formación, que es totalmente práctica, que tiene su parte Así, teórica, pero al final sí. van a aplicar todo eso. Claro, y nosotros, por supuesto, pues colgaremos esa exposición virtual, pues para que la pueda ver todo el mundo. Haremos unos créditos con sus nombres, todos los que quieran de verdad, pues que salga su nombre, pues va a estar ahí. Y eso es bueno, porque forma currículum al Sí, final. O sea, más allá del certificado, que lógicamente da puntos en un currículum, pues yo creo que, hombre, a ver, estar en nuestra web, que probablemente a lo mejor lo pongamos en varios sitios, pues yo creo que va a ser interesante, ¿no? Tanto si son españoles como si son latinoamericanos también, porque este curso es, por eso también lo hemos hecho online, porque tenía mucha demanda de Latinoamérica y obviamente su presencialidad aquí en España pues es mucho más complicada. De esta manera pues pueden participar, conocer a alumnos españoles, conocer a profesores españoles, y trabajar aquí y tener un proyecto hecho en España. Y yo creo que eso, su currículum también viene muy bien. A mayores, pues también para aquellos que están opositando aquí en España para facultativo o para técnico de museos, pues les puede venir muy bien porque de esta manera pues empiezan a ver cómo se desarrolla un caso práctico de exposiciones temporales. Por tanto, pues da igual la circunstancia, les puede venir muy bien este curso. porque al final muchas formaciones se quedan, como decía, mucho en lo teórico y que No, se pueda aquí aplicar. sí, y además van a tener que hacer otro tipo de recursos de lo virtual, como mandar las invitaciones, como inaugurar para que se vea que, pues, que ha quedado la exposición, cómo mantenerlo en el tiempo. Sí, va a Muy ser chulo. un trabajo diferente, pero yo creo que es el futuro, Sí, que los museos tengan o los centros de exposiciones tengan una doble vertiente, una vertiente presencial y una vertiente virtual. Entonces, en este caso, el curso, pues nos vamos a lanzar por la vertiente virtual, pues para que el trabajo sea en común, porque no tiene mucho sentido que cada uno haga su propio trabajo fin de curso, ¿no? Su propia exposición temporal, porque, hombre, al final no resulta de colaborativo, que es lo que es una exposición temporal, que trabajan claro. muchísimos agentes. Sí, al Es final la verdad que muchas esencia es cosas eso. de lo presencial pues no van a estar, pero bueno, se justifican la sostenibilidad. Pues sí, Que muchas veces las exposiciones temporales, pues hombre, ya económicamente no son muy sostenibles para muchos centros y museos, pero también las transportes pues no son nada sí, sostenibles ecológicamente de sí, sí. muchas piezas. Es verdad que en lo cultural o en lo social se hacen sostenibles porque es una exposición, pues vale para mejorar la vida de la gente y la sociedad y acabar con ciertos conflictos sociales, pues se justifica, ¿no? El desarrollar una exposición, pero claro, ecológicamente, pues una exposición virtual, pues puede ser, pues mucho más sostenible. Y por supuesto, pues les voy a pedir que escojan un tema pues que pueda Guay. resultar actual en el sentido social, claro, algo que Sí, no sea muy académico. Creo que claro. para eso pues están las otras exposiciones. Pero tengo Entonces puede muchas ser ganas, de ver interesante, los claro, trabajos. claro. Y también tenemos que ver pues cómo la propiedad intelectual de las imágenes, si las podemos poner o no, todo eso se estudiará. ¿Vale? Buah, Y por vale. supuesto, pues contarán con la ayuda de los profesores para poder desarrollar ese trabajo, que empezará desde el minuto uno, porque nosotros desde que sepamos cuántas personas hay, pues hablaremos con ellas para ver su perfil y poder encogerles ya en grupos para que empiecen a trabajar la exposición desde el principio. Qué O sea, bien. no va a ser un curso de estar sentado frente a la pantalla del ordenador con mi cámara apagada y escuchando lo que me quieran contar. Esto lo dejamos para otras formaciones. En este Para caso otras no. formaciones, efectivamente. Entonces, hay que trabajárselo un poco.
Luego, si alguno tiene algunas circunstancias especiales de trabajo, pues tendrá que explicárnoslo pues, para ver un poco dónde colocarle que pueda realizar el trabajo final. Claro, vale. Y hablando de los profesores, Mm. es muy interesante porque todos los profesores pues, están en activo, trabajan en museos o bueno, están en la universidad, pero están en activo. Entonces te quería preguntar si ha habido algún criterio a la hora de seleccionar este equipo docente, que nos cuentes un Eh, poquito sobre ellos. Sobre todo que tuvieran mucha experiencia en exposiciones y que siguieran trabajando en la actualidad con ellas. Entonces, eso es bastante importante, que hayan sufrido lo que es una exposición temporal. Sobre todo en aspectos de la gestión, que tiene que ver con los contratos, con los movimientos de piezas, pues eso es lo que más nos ha pesado para elegir a los profesores. Y también introducir algunos aspectos, pues que trata, por ejemplo, nuestro compañero Manuel, el doctor Manuel Rodríguez Aguín, pues sobre los estudios de público, porque claro, la efectividad de una exposición tiene que ver con el público, ¿no? Es verdad que los estudios que se hacen son más bien pues, para cumplir con los indicadores de calidad actual de las exposiciones, que son básicamente que haya público y que quede satisfecho, pero cada vez más se está estudiando pues, que las exposiciones tengan un impacto social, un impacto cultural, más allá de, bueno, que sean un entretenimiento de ocio cultural. Está Sí. bien, eso tiene que ser, pero también que, digamos, que cale el discurso. Y para eso hay que hacer estudios de público y saber hacerlos para entender si ha funcionado así la exposición y que progresivamente se convierta en un indicador de calidad. El hecho de no solamente que tenga mucho público y que haya demanda de entradas y que se venda, por ejemplo, merchandising, y a lo mejor pensamos lo del merchandising también. Depende de la exposición que piensen, pues yo por supuesto estaré todo el rato con ellos para lo que me quieran contar que quieren hacer y veremos la posibilidad de hacer cositas. Al final es que me doy cuenta de que mucha gente, incluso a lo mejor los que estamos, los historiadores del arte o bueno, no nos comprenden de verdad todo lo que implica una exposición temporal, que son muchos procesos y Claro. yo creo que la gente no termina de ser consciente todo lo que implica. No, claro, porque lo que se ve es el resultado final, que es el montaje, la selección de piezas y el discurso que se ha planteado, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Es un trabajo, pues además que se tiene que hacer rápido. En unos meses se tiene que construir. Es verdad que la idea a lo mejor parte de años atrás, pero luego en realidad lo que es el desarrollo en sí de la producción, pues se hace en unos meses. Y ya no te digo el desmontaje, cuando se hace real. Eso verán muchos casos. Y luego pues nos enfrentamos a muchas cosas. Nos enfrentamos a, bueno, pues a egos de comisarios, nos enfrentamos a, bueno, pues a políticos. La política interfiere en las Fluye. exposiciones temporales, sí, 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 depende de la institución que sea, pues sí. Ya lo contará Eusebio Bonilla, que actualmente pues, dirige todas las exposiciones temporales de la Comunidad de Madrid. Pues cuando hay cambio, por ejemplo, de presidencia de la comunidad y tienes una exposición, pues Sí, incluso para ver quién aparece en el catálogo, pues hay que esperarse a ver quién sale en las elecciones. En fin, que tú te afecta todo lo que tiene que ver con la política cuando además eres un museo público, vamos. Si eres un museo privado, pues es otra cosa, pero sí hasta para las inauguraciones. Claro, claro. nosotros hemos tenido cosas, pues eso, que no es lo mismo que inaugure el rey y la reina, que venga a inaugurarlo un ministro, que venga a inaugurar, ¿no? Pues alguien de la cultura, pues no es lo mismo en protocolo y eso también es una parte de la exposición, ¿vale? Qué Eso también es interesante. una parte, claro. Y entonces a lo mejor tú tienes concebidas unas cosas pues para la inauguración, pero de repente pues sabes que van a venir los reyes y esto se te monta otra historia. Y bueno, eso también Concha, bueno, que es una experta en exposiciones temporales, pues contará muchas cosas acerca de eso, ¿no? O sea, quiero decir que
Su experiencia la van a transmitir en las clases, porque es importante poner muchos ejemplos para que se entienda bien, ¿vale? Digamos que yo siempre lo digo, pero los certificados que nosotros hacemos, más que contar el qué, está muy bien contar el qué y contarlo, es contar cómo. Porque en la mayoría de los cursos que yo he estado, porque claro, yo también me tuve que formar después de la carrera y hacer máster y buscar recursos, yo lo que me encontraba que estaba muy bien, lo te contaba el que se hacía, pero el cómo no te lo contaban. Ya, eso se queda en el aire o se lo guardan, parece. Y es que es un problema que no te cuenten el cómo, porque claro, al final tú sabes todo lo que se hace, pero no cómo se hace. Claro, Entonces, hombre, a lo mejor para la oposición no está del todo mal, pero bueno, también te gustaría luego cuando apruebes la oposición entrar sabiendo algo más. claro, porque hay veces que se aprueba una oposición, pero claro, la gente la plantan allí Sí, sí. y es como, Y bueno, a lo que venga claro, y muchos errores se cometen por falta de y por experiencia y de que inexperiencia. no te lo hayan contado, claro. Y hombre, yo creo que ya en estas alturas que estamos, ensayo-error no es necesario. Para eso, pues vamos a hacer este tipo de formaciones. Y bueno, y también contar con la experiencia latinoamericana y tener alumnos de allí viene muy bien porque, bueno, pues eh, la curatoría que lleva Latinoamérica a veces es un poco diferente a la que se lleva en Europa y en España y creo que las sinergias que se tienen que hacer con todos los países de habla hispana tienen que ser mayores. Y sobre todo a nivel de exposiciones, pues cada vez más. Entonces, hay que saber cómo se trabaja en todos los sitios. Es verdad que se están normalizando muchas cosas, que hablaremos, por supuesto, de Spotem, para ver cómo pues, los facilities se están normalizando, pero hay que conocer cómo se trabaja en todos los sitios. ¿Vale? Y ahí Roberto, pues yo creo que contará bastantes cosas, eh, tanto de su experiencia en defensa, que también es muy curioso, trabajar para museos de defensa y hacer exposiciones en defensas, como ahora en Patrimonio Nacional. ¿No? Claro, En la Galería de Colecciones Reales, pues hombre, tiene también sus formas de llevar las cosas, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Por eso digo que los perfiles de los profesores son todos perfiles profesionales actuales que se han enfrentado a muchas cosas distintas. a raíz de esto te quería preguntar si crees que la figura del comisario o del curador, como dicen a lo mejor en Latinoamérica, se ha evolucionado mucho a lo largo de estos años y si ves que le falta algún tipo de formación a día de hoy. Sí, ha evolucionado mucho, claro, porque obviamente el comisario de antes era muy académico y bueno, luego estaba el comisario artista y ahora pues yo creo que es más un comisario comunicador, el que se está pidiendo o demandando o que es necesario, que sepa comunicar. Entonces, eso creo que lo vamos a hablar mucho en las clases, pues cómo generar comisariados también por los nuevos perfiles que tienen las instituciones y museos y las nuevas necesidades de museos de comunidad. Pues, lógicamente, los comisarios tienen que ser otra cosa a lo que demandaba una institución clásica. Entonces, Sí, por un lado, hablaremos de los comisarios y de cómo trabajar el comisariado, que yo creo que eso le interesa a mucha gente porque es verdad que cuando sales de la carrera yo creo que hay un perfil que a muchos les interesa, que es ser comisario, pero hay que saber cómo introducirse en ese mundo del comisariado. Luego, el otro perfil que demandan de manera privada, pues es el coordinador de exposiciones. Es verdad que cuando son instituciones públicas, pues el coordinador suele ser alguien del organigrama del museo de la institución, pero en otros lugares sí que se demanda el coordinador de exposiciones, que es el que, bueno, pues tiene que estar controlando todas las fases de la exposición, tiene que saber realizar contratos y establecer los préstamos y yo creo que ese es un perfil que puede salir de este curso. O sea, uno es el comisario, otro es el coordinador de exposiciones. vale. Eh,
coordinador de exposiciones y de diseño también, montaje, de desmontaje, de diseño. Ese es un perfil que incluso las empresas de diseño museográfico demandan, ¿vale? Para tenerlo dentro de su plantilla, ¿vale? Más allá de que, lógicamente, pues también estarán los diseñadores gráficos de montaje, evidentemente, ¿no? Pero eso normalmente es un perfil de arquitecto o de diseñador artístico, ¿no? Pero el coordinador, el que sepa hacer contratos, hay muchas empresas de museografía que están demandando ese perfil. Y luego las empresas de transporte. El otro perfil sería pues el coordinador del transporte. Como muchas empresas de transporte tipo SIR ya tienen las dos patas, o sea, hacen el transporte pero también el diseño de exposiciones, pues evidentemente son perfiles que están demandando. Entonces, bueno, yo he tenido bastantes alumnos que, bueno, empezaron con la oposición, pero gracias al conocimiento que recibieron de la oposición, lógicamente, y de cursos como este, porque muchos hicieron este en presencial, hoy mismo trabajan en empresa privada, no necesariamente en museos. Otros aprobaron la oposición, ojo. Pero otros trabajaron y trabajan en empresa privada, en estas empresas de museografía, en las empresas de transporte o también en feria, ¿vale? En feria de arte, claro, en los montajes de ferias, pues también, porque claro, estamos hablando de exposiciones siempre como más vinculadas al museo, pero una feria también es un tipo de exposición. Entonces ahí también, pues los galeristas y los creadores de ferias de arte, pues demandan este tipo de perfiles. Claro. Sí, sí. Entonces puedes formar parte de un equipo de los que, tanto de comunicación de las ferias como de diseño y producción de las ferias. O sea, que quiero decir que hay salidas profesionales más allá de la oposición donde este certificado les puede venir muy bien. Sí. Más allá de eso, pues lógicamente, pues es un certificado de la UCM que da puntos. Da puntos para conseguir becas, también para que puedas hacer entrevistas y el currículum tenga un peso mayor. Sobre todo porque no es un certificado simplemente de la Complutense, es un certificado práctico que te da conocimientos y eso se va a notar en las entrevistas, tanto de becas como de entrevistas de trabajo se va a notar, más allá de que lógicamente pues, el certificado te dé puntos en el propio currículum. También recordar, yo porque, bueno, a lo mejor que salí hace poco, bueno, poco, ya lleva bastante tiempo, pero bueno, que es muy importante moverse, que hay un abanico muy grande, que parece que la gente pues se enfoca mucho a lo mejor en la oposición y hay un abanico muy amplio, que lo importante es saber moverse y que lo bueno es que este curso te va a dar muchas herramientas para conocer otros lugares donde puedes trabajar. O para crear tu propio proyecto. O sea, Exacto. no sé cómo decirte, o sea, creo que hemos tenido algún alumno sobresaliente como Sara Ruballo, que, bueno, evidentemente este curso no es que la fuera a encumbrar porque ella se lo ha trabajado mucho, ¿no? Pero lógicamente sí que le aporta conocimientos. Claro. Y para poder desarrollar su propio proyecto personal. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, estos cursos sirven para eso. También crea, como digo, pues conexiones, sinergias con otras personas. A lo mejor de repente conoces a alguien en el curso, de los alumnos me refiero, o de los propios profesores, con los que puedes colaborar y trabajar. Nunca se sabe. Al Claro. final, como vamos a hacer un trabajo en equipo, pues conoces a una persona, supongo que te ha pasado a ti como a mí, pues que al hacer cursos, pues he conocido a gente, ¿no? Sí. Y con esa gente, pues luego he trabajado en cosas. Claro. Que si Lo no, si importante estás es aislado en demostrar tu tus casa, habilidades. claro, si estás aislado en tu casa, pues al final no hablas con nadie, ¿no? Entonces ahí de repente conoces a alguien que tienes una sintonía o que tienes unas ideas muy parecidas, o que encima a lo mejor vives en la misma ciudad y no te conoces. Y habéis Sí. estudiado lo mismo y tenéis como las mismas ideas y os podéis juntar y hacer un proyecto. Es que yo misma soy la prueba de eso. Yo he hecho un proyecto personal independiente al desarrollo de ser funcionario, que está muy bien, oye, perfectamente compatible
con trabajar en museos, pues es también no ser funcionario y ser pues un personal freelance. Pero para eso pues tienes que, o sea, yo lo que le digo a la gente es que, claro, las cosas no se hacen de un día para otro. O sea, no de repente no sales de la carrera y bueno, pues me hago este máster y ya con este máster empiezo a trabajar porque me contratan en una empresa. No funciona así la cultura. Claro. En la cultura hay que crear. Lo Sí. siento mucho, las cosas no están creadas. Entonces, más allá de que, bueno, evidentemente tú te puedan contratar en una revista de cultura o te puedan contratar en una empresa de transportes o de diseño museográfico, que las hay. Pero si la creas tú, si creas tu proyecto, pues mejor que mejor. Que es duro, que lógicamente vas a ser autónomo, sí, pero bueno, mejor que no, que el paro o cambiar de profesión, Sí, pues hay que intentarlo. hay muchas opciones para Hay trabajar. opciones, lo que pasa es que hay que crearlas, las opciones. No están como en otros, pues como en otras carreras que están creadas esas opciones. Aquí Ya, no. Aquí está mucho por hacer, pero España es cultura, Latinoamérica es cultura, es turismo, es patrimonio y hay mucho por hacer. claro, Y hay claro. mucho por hacer. Está, yo creo que muchas cosas todavía en pañales, de cosas que se podrían hacer para la sociedad y para que el mundo fuera mejor. Y yo te digo que, vamos, yo tengo constancia pues de los otros años, ¿no? De que hubo muchas amistades y que a partir de ahí pues han creado proyectos. Qué guay. Sí, sí, claro. No, a todo el mundo con todo el mundo no sigo el contacto, pero con las que sigo el contacto, pues obviamente muchos aprobaron la posición, pero otros fueron contratados por empresas y otros, ya te digo, crearon proyectos juntos y siguen funcionando. Qué Que bien. esto sirve, sirve. Y luego otras ideas que te puede, porque de repente el perfil de historia del arte parece que está incluido lógicamente en este certificado, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, hemos tenido diseñadores gráficos, ilustradores, que no sé Claro, si se habían planteado nunca, pues el hecho de, por ejemplo, crear infografías para exposiciones temporales, muy infografías importante. históricas, ¿no? Claro, Ricardo Sánchez, que trabaja para EDAD y ha trabajado para varias exposiciones, pues os voy a contar pues, un poco cómo se crean esas infografías, ¿no? Para contar un hecho histórico, por ejemplo, para hacer Claro, esos mapas a veces que aparecen en las exposiciones un poquito más resultones, ¿no? Porque son más de imagen que si simplemente pues, poner la ruta o la geografía, sino que se ponen pues, elementos icónicos, ¿no? Y cada vez más los museos, pues por ejemplo en las cartelas, que lo hablaba yo el otro día con varios alumnos, pues hombre, conforme está el lenguaje actual, pues creo que va a ser un lenguaje mucho más inclusivo, pues cada vez colocar emojis, por ejemplo, o oye, qué elementos curioso. de ese tipo, ¿no? Que nos aclaren lo que pone el texto. Y para eso, pues los ilustradores y los diseñadores gráficos, pues pueden servir muy bien para todo eso. Entonces, quiero decir que es otro perfil, pero que tú, más allá de que tú sepas tu trabajo, tienes que saber todo el proceso de la exposición. O sea, Sí, tú te puedes entrar en un trabajo, por ejemplo, el marketing, en tu caso, ¿no? O la difusión en el mío y la educación. Pero si yo no sé todas las fases de la exposición, estoy perdida. O sea, uno tiene que saber dónde está y cómo se hacen las cosas para hacerlas bien. O sea, no te puedes centrar solo en lo tuyo. Tienes que saber cómo se hacen hasta pues, cosas, pues a lo mejor mucho más petardas como la contratación, ¿no? pero es lo que hay, es lo que implica una Sí, exposición, es claro. lo que implica una exposición, pero sí, es que a veces la gente se confunde diciendo, bueno, pero como a mí esa parte no me interesa, pues Ya, yo no quiero saberla, ¿no? Es que si no la sabes, no haces bien tu trabajo. claro. Y a lo mejor cuando profundizas, pues le coges hasta el gusto y te gusta. Claro, Pero claro. claro, es verdad que a lo mejor la parte más creativa, pues siempre es la que llama más la atención y el Sí, seleccionar piezas. sí, claro. Bueno, se puede entender. Si tú trabajas en un ayuntamiento, pues a lo mejor quieres hacer exposiciones en tu centro cultural. Bueno, pues es que
por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que sí que han venido otros años, venía gente, pues, por ejemplo, eso de ayuntamientos pequeñitos, que tienen un centro cultural, que tienen una sala para hacer exposiciones y quieren saber cómo se hace, que la persona que lo va a hacer todo. Claro, se va a comer todo el trabajo, sí. Pero bueno, cuanto más sepa y si encima Exactamente, tiene el contacto con profesionales y con nosotros, pues claro, también le podemos ayudar a solucionar algunas dudas. Así que, pues, exacto. Eso viene muy sí, bien. Ay, pues es que fíjate, en mi pueblo hay un molino y a mí me gustaría que se hiciera un museo, cómo hacerlo y cómo hacer una exposición sí, o cómo presentar un proyecto, porque a lo mejor a ti lo que te interesa es presentar un proyecto de exposición para un determinado sitio. Pues también lo puedes hacer, claro. sí, sí. Ya lo último que te iba a preguntar era a quién estaba dirigido el curso, pero bueno, en verdad lo hemos ido ya hablando. Sí, Si quieres evidentemente a los especificar. opositores de museos sí o sí, porque van a aprender todas las fases de la exposición, de la Sí. exposición, todas las fases, y eso les viene muy bien para el caso práctico. Ah, Y claro. sobre todo, pues todo el tema de contratos, que yo creo que es lo más difícil, pues cómo son los pliegos administrativos, los pliegos técnicos, para hacer todas las contrataciones, las de transporte, las de montaje, las del seguro. Eso, vamos, ya te digo Ya, yo que viene de cine para la oposición de técnico y de conservador de museos. Luego, pues como digo, para la gente que quiera trabajar en el mundo privado, pues es que sin esa formación, a ver, vas a una entrevista de trabajo y según sales de historia del arte o de historia, pues ya me contarás. No ya. puedes Muy explicar difícil. nada. Evidentemente, a ver, siempre está lo mismo, ¿no? Ah, y es que no van a coger a gente sin experiencia. Bueno, pero no van a coger a gente en general que no sepa, que no es un Si tema tú de sabes experiencia. Es que o tú puedes tienes que demostrar, demostrar que tú puedes hacer el trabajo aunque no lo hayas hecho nunca. Y es que si no, no te van a abrir esa puerta. O para conseguir becas. claro, Claro, o sea, para conseguir becas tú tienes que, primero que te da puntos el certificado y después que tengas el conocimiento, pero en la beca seguro aprendes muchas más cosas porque esto es un curso sí, corto, claro. sí, Pero aún así, pues claro, te puede servir para eso, sí, sí, por supuesto. Y es necesario además. Y luego, claro, bueno, para crear tus propios proyectos personales. Claro, si tú tienes pues una idea para tu población, tu región, pues, o eres artista. También han venido muchos también. artistas que dicen, yo quiero producir mis propias exposiciones temporales, me quiero autoproducir. Pues es que hay que saber todas estas cosas para poder autoproducirte, porque si Claro, no, no te sirve. O sea que el perfil es muy variado. Y como digo, los ilustradores también, los ilustradores, diseñadores gráficos, que a veces parece que no están incluidos dentro de la exposición, ¿no? Como una cosa anecdótica, pero no. Luego también vamos a ver todos los aspectos de actividades culturales, también temas de mediación de la propia exposición temporal. O sea que también hay gente que quiera dedicarse a cuestiones de mediación y educación, pues también veremos un poquito esa parte de cómo trabajar, porque claro, en la contratación que se hace en una exposición temporal, claro, en la primera fase podríamos hablar del comisario o comisarios, ¿vale? Que es un primer contratado. A veces es de la propia institución y a veces se contrata fuera. El ujú, diseñador, arquitecto, ¿vale? Que es el que va a crear todo el concepto museográfico de la exposición con el propio comisario. Después está la empresa de montaje, que a veces está con el mismo diseñador y a veces no, ¿vale? Que ujú, va a montar todo lo que es la exposición en cuanto a mobiliario y luminotecnia o suelos, ¿no? También empresas de seguridad, ¿vale? Hay que contratar, es verdad que los museos, pues en el contrato de seguridad que tienen, pues incluyen sus exposiciones temporales, pero si tú, por ejemplo, pues eres bien empiezas, pues te van a reclamar una seguridad, entonces también tienes que saber cómo se contrata la seguridad. El seguro, si hay piezas, pues hay determinadas piezas que se necesitará ese seguro, entonces también eso es importante. En fin, que las gráficas, que a veces no tienen por qué ir con el propio montaje, ¿vale? ya, Se pide pues un diseñador gráfico específico para hacer pues tanto
el diseño de las cartelas, de los textos de sala, las infografías de la exposición, la panelización, las banderolas si va ahí fuera o para crear la imagen de marca de la exposición, ¿vale? A lo mejor necesitas una empresa de comunicación para que te lleve el marketing y te haga la difusión. Es verdad que cada vez más las instituciones asumen todos esos roles pues a través de su personal, pero hay muchas instituciones que no, que todo eso Claro, lo subcontratan porque, a ver, no es asumible por el organigrama de la institución todo eso. Entonces, claro, tú si te vas haciendo a eso, bueno, pues evidentemente creas empresas. O sea, bueno, pues amigas, conocidas que tienen esas empresas de comunicación, pues que llevan Arco, por ejemplo, que obviamente pues no, se subcontrata a una empresa directamente de comunicación. ¿Cómo han empezado? Pues eran periodistas, pero que luego se han tenido que formar en temas de ferias, de exposiciones y de arte. claro, Y eran periodistas, eran de gabinete de comunicación, pero vale, más allá de eso, pues si tú sí, quieres trabajar en un sector, pues tú te tienes que qué empapar de forma, lo que se hace. Exactamente, qué exactamente. bien. Y bueno, pues por ejemplo también conservación preventiva. A ver, hay muchos restauradores que, claro, como su destino final parece que es restaurar obras, ¿no? Tocar piso. Pero a lo mejor les interesa toda esta parte de innovación en la conservación preventiva, de crear soportes, ¿no? Crear espacios de vitrina o espacios ambientales adecuados para las piezas, de tipos de iluminación, eso también Ya, forma parte de restauradores y que tienen que claro, saber. O también, pues, por ejemplo, para la innovación de los embalajes de las empresas de transporte, pues obviamente, pues ahí hay restauradores detrás que estudian cómo hacer esas embalajes, pues para que cada vez las piezas vayan de forma más adecuada, ¿no? Entonces, claro, eso todo, pues, está incluido aquí. Anda que no he dicho perfiles, ¿eh? sí, sí, Seguro que sí, se sí, me queda alguno más de pensarlo, pero sí, hay muchísimos. Claro, pero es que hasta te diría hasta el conocimiento por ejemplo, de cómo enmarcar las piezas y cómo transportarles. A ver, los sobres microclimáticos, y ahora llevan muchísimas de las piezas, no se inventan por las piezas que están en exposición permanente. Se empiezan a inventar y a crear por las necesidades que da una exposición temporal el traslado de esas piezas. Y esos sobres microclimáticos que, por ejemplo, el Museo del Prado realiza en muchas de sus obras, son en base a estudios de restauradores que empiezan a ver materiales y posibilidades para poder llevar esas piezas más correctamente. Entonces, bueno, pues eso sí, por ejemplo, lo puedes hacer a nivel institucional muy bien, pero también lo puedes hacer a nivel de empresa de transporte, o sea, patrocinar pues una serie ¿no? de embalajes, que cuidado que los embalajes luego, ojo, tienen que cumplir con las normas ISO, las normas UNE y además, pues tú es una forma de vender, porque claro, cada embalaje, es verdad que hay unos embalajes de calidad museo, pero luego cada empresa pues va a diseñar los propios, ¿vale? Y los va a registrar como suyos, ¿no? Entonces, claro. obviamente, pues ahí también puede formar parte de esos equipos. Quiero decir que más allá de que, lógicamente, no podemos dar formación experta en todos estos campos, porque es imposible, tendríamos que hacer una ramificación del certificado enorme, pero sí que te da la primera base fundamental para luego saber a dónde te puedes dirigir. Claro, claro. Entonces, Que yo creo luego que, si por tú te ejemplo, quieres incluso formar en los algo más, estudiantes, que a veces los estudiantes cuando están en la carrera dicen, bueno, ya lo veré cuando termine, ¿no? ya, Esta idea de, bueno, es verdad. tengo tiempo, ¿no? Voy a terminar la carrera. Claro, como ahora los TFG, los TFM, toda la pesca esta nueva de Bolonia, pues te lleva a estar muy ocupado. Pues dice, Sí, bueno, yo cuando acabe, pues ya veré por dónde me dirijo. No, no, es que cuando estás en la carrera es el momento más adecuado para que tú empieces a hacer cursos de estos, sí, a para formar saber tu un currículum, poco. Sí, porque ya vas a destacar claro, es que si no sales de la carrera limpio con con tu título con y tu ya. título, sí, sí.
Entonces, yo creo que es muy importante empezar a obtener estos certificados. Entonces, sobre todo a los alumnos de la Complutense que les puede interesar este certificado, son cosas que haría, además porque así ya me voy un poco orientando hacia dónde me quiero dirigir cuando termine. Claro. Y es verdad que ahora cada vez más se piden perfiles que sepan de hacer de muchas cosas. Entonces, pues siempre viene bien tener estos conocimientos. Sí, porque sales ya, digamos, con una idea de lo que quieres trabajar, en lo que quieres hacer, porque si no, y luego pues eso, vas creando currículum. Yo siempre trabajé durante la carrera, es verdad que antes te lo permitía más, porque evidentemente con los años que tengo, pues era otro tipo de carreras y te permitía mucho más el hecho de trabajar y no tener que acudir a la universidad, pero bueno, igualmente te tienes que formar un currículum. Entonces, a Claro. opositores, estudiantes y gente que quiera cambiar de perfil profesional o ampliar su perfil profesional, pues yo creo que está muy bien destinado este certificado. Y tanto a gente de España como a gente de habla hispana de cualquier parte del mundo les puede venir muy bien, ¿vale? Sí. Les puede venir fenomenal. Incluso a lo mejor están trabajando, yo qué sé, en Francia, en Inglaterra, que nos ha pasado con el otro certificado, que están trabajando en museos de otros sitios, pues siempre viene bien un poco ver qué se está haciendo aquí, qué novedades les podemos aportar, incluso trabajando tú como coordinador de exposiciones. Sí. ¿Vale? O sea, que no va a ser un curso simplemente básico, como lo vemos en otras ocasiones, sino que es un curso totalmente actual, práctico, donde se van a contar lo que se está haciendo y eso siempre viene bien. Y lo bueno también, para que la gente lo sepa, de que una de las exigencias del curso es que los alumnos tengan una asistencia de un 80%, Sí, pero que las clases pues luego se les van a mandar grabadas, que las sí, pueden claro. revisar y que es algo, oye, pues que eso ya lo tienes ahí por si se te queda algún concepto en el aire o no has apuntado un libro o un nombre, y viene también muy bien de tener eso ya como base. Sí, claro, lo tienes para siempre, lo puedes revisionar las veces que quieras, pero sobre todo es eso, que vamos a armar sinergias, contactos, y yo creo que eso está muy bien. Exacto, sí. Eso está muy bien para eso, porque en este mundillo es importante tener esos Y los contactos, contactos son muy, muy importantes. A mí me lo muy recordaron en la importantes. carrera, en el máster. Tú habla con gente, acércate, no te dé vergüenza, que todos hemos empezado desde poquito, entonces, pues, cuanto Claro, más te acerques, mejor. sí, y ya te digo, también colaborar con tus propios compañeros, porque pueden Exacto. surgir cosas que no te hubieras pensado nunca hacer, pero de repente conoces a alguien que tiene tus mismas inquietudes, que de repente se os ocurre hacer algo juntos y empieza de aquí. Sí, Entonces, es una buena oportunidad, además creo que es una época buena, estamos ya a finales de junio, la primera semana de julio, pues sí. justo, perfecto para pasar un verano, ¿no? Con Y más ideas nuevas. enriquecedor. Claro, claro. O sea, los cursos de verano, que yo he ido a muchos, tanto en Aranjuez como en el Escorial, pues yo creo que fueron los que más me abrieron la mente para trabajar en el sector. Fíjate. Son más que otros que había hecho durante el año. Creo que esos siempre traían cosas novedosas, ideas nuevas, Sí, ¿sabes? Experiencias personales, que eso viene muy bien también escucharlo. sí, Y eso es la oportunidad, pues a lo mejor durante el curso pues estás a mil cosas ya. y a partir de este momento que baja un poco la actividad, pues puedes empezar a hacer estas cosas. Sí, ¿Vale? Yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Desde luego, las ediciones que hemos tenido presencial pues han sido bastante exitosas, la gente ha quedado muy, muy contenta. Es verdad que era mucho más directo y más fraternal por el hecho de que, lógicamente, les conocíamos y les veíamos todos los días, pero bueno, esta forma en streaming pues cada sí, vez está funcionando mejor y vamos a tener conocimiento de todo lo que sean ellos. Entonces, eso también está muy bien. sí, totalmente. Bueno, yo creo que hemos contestado a todas las preguntas que pudieran tener, ¿no? Sí, o incluso si les surge alguna, pues que nos las dejen en los comentarios y les vamos Claro, respondiendo, que nos manden un exactamente. correo, por ejemplo, electrónico, que yo dejaré apuntado el correo electrónico, que nos llamen también sin ninguna vergüenza y que pregunten si tienen cualquier duda. Claro.
y nada, y que toda la información va a estar disponible también aquí en el Sí, vídeo. además, a ver, son 200 euros el certificado. Es verdad que depende de la gente que esté apuntada, pues nosotros intentaremos dar becas o medias becas justificadas a través de que nos envíen una carta para evaluar por la necesidad o no de esa beca. Y bueno, pues creo que les va a aportar, o sea que tampoco es un curso carísimo. No, Yo no, sé no, que no. para Latinoamérica es un poco más complejo porque suelen ser al cambio muchísimo más caros, pero ya aquí esto Sí. resulta de lo más barato que puede hacerse, ¿no? Sí, sobre todo lo que has comentado, de que si tienen, bueno, que pueden consultarnos el tema de las becas, que se puede Sí, estudiar claro, y ya está. Que todo es hablarlo, que eso, que no tengan vergüenza exactamente, y que nos escriban y que exacto. pregunten, Que que no se pregunten. pierde nada. No, no, es que si no, no haces nada. Bueno, Exacto, pues muy bien, pues nos vemos en otra ocasión para otra entrevista, ¿no, Leticia? Hablaremos exacto, más. Si alguien nos pide más información, pues hacemos otra sí, entrevista como esta para hablar. exacto. Pues muchas Y si gracias, Cintia. y si nos tienen sugerencias también, ¿eh? O sea, si hay También, cosas, por ejemplo, que ven en el programa y que creen que falta, pues a lo mejor podemos hacer algo. claro, sí, sí, sí. Por eso estamos abiertos a todo. Que nos pregunten, que nos hablen, que aquí contestamos a todos. Muy bien. Pues Chao. nada, gracias, Chao a Cintia. todos. Hasta luego.